El interés por el cuidado del alma se centra en lo que no es tan normal, en la manera como el alma se hace sentir con mayor claridad en las expresiones excepcionales de una vida, incluso y tal vez especialmente en las que son problemáticas. Recuerdo que una vez me visitó a última hora una mujer que se aproximaba a los 60. Su marido acababa de dejarla después de 25 años de matrimonio. No se sentía capaz de seguir adelante. En su familia, repetía, nadie se había divorciado nunca. ¿Por qué le había sucedido eso a ella? Observé que de todo lo que podría preocuparla en ese momento tan difícil, lo peor era la idea de que ella no era como el resto de su familia. Pensaba que debería estar pasándole algo grave. Oscuramente, su individualidad se estaba afirmando por mediación de aquella dura prueba. Me imaginé que en realidad aquel podía ser el propósito de lo que le sucedía, hacerle percibir nítidamente su propio ser único y especial. No es accidental que la historia del arte esté llena de imágenes grotescas, crucifixiones retorcidas y sangrientas, cuerpos grácilmente deformados y paisajes surrealistas. A veces la desviación de lo habitual es una especial revelación de la verdad. En alquimia se denominaba a esto el opus contra naturum, un efecto contrario a la naturaleza. Podríamos ver el mismo tipo de rebuscada expresión antinatural en nuestra propia vida. Cuando la normalidad estalla o se disgrega en la locura o en la sombra, antes de correr en busca de refugio para luego tratar de restablecer el orden familiar, bien podríamos observar de cerca cuál es el significado potencial de lo que está sucediendo. Si vamos a contemplar con curiosidad el alma, es probable que necesitemos explorar sus desviaciones, su perversa tendencia a contradecir las expectativas. Y como corolario, bien podríamos desconfiar de la normalidad. Una fachada de normalidad puede ocultar muchísima desviación y además es muy fácil reconocer la ausencia de alma en la estandarización de la experiencia. Wow. Ahorita, de hecho, hace ratito estaba arreglando esta camisa, estaba cosiéndola y que tenía una cosita aquí que se había descosido y no sé si a todos nos pasa o les pasa así que de pronto se da uno cuenta de que, por ejemplo, lo que pasó fue que jalé así el hilo y se enredó. Ya ven que estaba o sea, había realmente yo cortado el hilo demasiado largo, entonces cuando le hacía así se enredó y entonces me recordó algo que miles de veces me ha pasado y que es que a veces uno se enoja consigo mismo o se enoja, dices, ay, ¿por qué no funciona bien? O sea, como hay una parte de uno que es como muy intolerante y como que quiere uno que las cosas de la vida funcionen perfectas, ¿no? Entonces el huevo se te quema o el refrigerador falla o se poncha la llanta o cosas inclusive más sutiles, así cuando se está uno vistiendo, de que no sube el pantalón o los zapatos no entran rápido. Y eso creo que siempre desde jovencito, desde chiquito me ha sugerido que es un trabajo cotidiano el no ser desesperados o el no querer que todo funcione como uno quiere. Y eso lo observa uno en la calle, en la familia, en todos lados, es parte de la humanidad, ¿no? Lo que creo que nos está invitando Thomas More precisamente es a ver eso, pero en cosas inclusive mucho mayores, o sea, como la enfermedad, los problemas familiares, los problemas laborales, la falta de dinero, un trámite que no funciona, ¿no? Por ejemplo, fui a sacarle las placas al coche y pues una cola, llegué a las 9 de la mañana, entré a la oficina ahí enfrente del edificio Hacking,
a la 1 de la tarde. O sea, estuve 4 horas así, y agarré mi libro, me senté en la banqueta y dije, y luego cuando hicieron dos colas, una estaba así, otra estaba así, y me dijeron, no, es que esta es para esto. Ah, bueno, este es para coches nuevos, y entonces avancé así, y cuando llegué, los juntaban en la misma. Y así todo, o sea, una cosa espeluznante, ¿no? Y allá adentro otro tanto. Y allá adentro, y el jefe, pero pues ahí, ¿no? Y entonces dices, entonces ahí es cuando son las pruebas de verdad, ¿no? O sea, de que, sí, de nuestra intolerancia, ¿no? O sea, 5 horas para hacer un tramecito, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es creo que parte de lo que está hablando. Entonces dice, una diferencia importante entre cuidado y cura es que esta última palabra implica el final de la pesadumbre o de la aflicción. Si estás curado, ya no tienes que seguir preocupándote por lo que te molestaba. Pero el cuidado tiene un sentido de atención que se mantiene. Y es ahí donde yo siempre planteo la problemática de entregarle a otro tu cura. Porque uno de los problemas más profundos de la medicina moderna es que ha separado el síntoma del proceso profundo. Entonces creemos que los síntomas aparecen pues como porque mala suerte, ¿no? Ya, se falló la pieza y ya. No nos damos cuenta de que todo proceso está conectado y de que todos nuestros hábitos, nuestras maneras de ser y que el propio proceso de envejecimiento o de lo que sea trae cambios y que necesitamos atender esas cosas. Y entonces, al entregarle la cura a alguien de afuera, a una pastilla o algo que viene de afuera, me desentiendo de investigar y de conocer y de sentir y percibir. Por eso es tan importante la sensibilidad, o sea, todos los trabajos que hacemos acá de la conciencia, ¿verdad? De percibir qué está pasando. Porque es de ahí desde donde puede venir lo que, bueno, tú que tuviste el módulo, sabes que hablamos de historia y significado de la enfermedad. O sea, ¿cuál es la historia y cuál es la significación? ¿Qué me está hablando de cómo está funcionando mi proceso y qué he de cuidar? Entonces dice, pero el cuidado tiene un sentido de atención que se mantiene. En él no hay final. Es probable que los conflictos no lleguen nunca a resolverse del todo. Nuestro carácter jamás cambiará radicalmente, aunque pueda pasar por algunas transformaciones interesantes. Ciertamente la forma de percibir los problemas pueden cambiar, pero es probable que ellos en sí persistan y jamás desaparezcan. Nuestro trabajo en psicología cambiaría notablemente si empezáramos a considerarlo más como un cuidado que se prolonga que como la búsqueda de una cura. Podríamos tomarnos tiempo para observar y escuchar, a medida que poco a poco se van revelando los misterios más profundos que se ocultan en el torbellino cotidiano. Los problemas y los obstáculos ofrecen una oportunidad para la reflexión que de otra manera quedaría excluida por la rutinaria rapidez de la vida. Cuando nos detenemos a considerar lo que nos está sucediendo y de qué estamos hechos, el alma fermenta, por decirlo en un término alquímico. Fíjense qué hermoso, ¿no? El alma fermenta, o sea, leuda, crece, se expande, se diversifica el sabor, ¿no? Eso es lo que pasa en el pan cuando es la fermentación, crece la diversidad de los sabores. Se producen cambios, pero no de acuerdo con un plan ni como resultado de la intervención intencional. Esto es algo muy, muy profundo, o sea, realmente, y es taoísta, él lo dice, él es completamente taoísta, del no hacer. Si cuidamos del alma con suficiente atención y con una imaginación instruida, y el cuidado del alma lo que nos es como un doctorado en instrucción para la imaginación. Al observar lo que sucede en el alma, estamos como aprendiendo, teniendo un curso, una licenciatura en el cultivo de la imaginación. Irresuelta,
Y los cambios se producen sin que los percibamos hasta que ya han terminado y están bien establecidos. Ahí está otro asunto. Sin que los percibamos. Queremos ya los resultados que se den como nosotros queremos. El cuidado del alma revela la paradoja en virtud de la cual una búsqueda tenaz y enérgica del cambio puede, en realidad, ser un obstáculo interpuesto en el camino hacia una transformación sustancial. Bueno, la psicología antigua, arraigada en un terreno muy diferente del que abona el moderno pensamiento terapéutico, sostenía que el destino y el carácter de cada uno de nosotros nacen en el misterio, que nuestra individualidad es tan profunda, que se halla tan oculta, que se necesita más de una vida para que pueda emerger la identidad. Bueno, ya estamos entrando ahí en la psicología profunda arquetípica. Los médicos renacentistas decían que la esencia de cada persona se origina como una estrella en los cielos. Wow. Es notable la diferencia entre esto y la visión moderna, para la cual la persona se hace a sí misma. Creo que no vamos a poder terminar porque este hombre se está poniendo muy heavy. Está impresionantemente profundo. Terminaría diciendo algo, me voy a tratar de metiche con... Quedamos que ustedes dos son psicólogos, ¿verdad? Con los psicólogos me van a odiar. Pero yo diría que hay muchas cosas, pero yo diría que la formación del psicólogo es... Y ya desde el punto de vista profundo, tengo una amiga que dice, pues no nos forman, o sea, no debería de incluir un trabajo de auto, ¿no? Pero yo diría que parte de ese trabajo es dejar de ser metiches y dejar de estarle diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Yo diría que el arte de ser un buen terapeuta es como... y eso, por ejemplo, te recuerdas allá en la secundaria, en el trabajo comunitario que uno hace, ¿no? Yo creo que el error más profundo que cometemos quienes trabajamos con las personas es decirles lo que tienen que hacer, en qué están mal, en qué están bien, y darles el diagnóstico y darles la recetita y aplicarles el asunto. De ahí es de donde viene, yo no soy psicólogo ni pretendo hacer terapia ni nada por el estilo. Además, por eso siempre digo que esto que hacemos en los círculos y eso no es terapia. Pero como profesor, maestro y profesional de la salud, lo que sí he hecho es pasar de la parte de la capacitación, de la terapéutica, de la instrucción o de la clase, a la facilitación. El arte de la facilitación. Doy talleres del arte de la facilitación e implica no empujar, e implica que tú como profesional no tienes la respuesta del otro, sino que eres un facilitador de procesos de aprendizaje transformativo. O sea, la persona, y eso tiene que ver todo con lo que dice, porque además detrás de eso pareciera que yo sé el buen lugar al que tiene que llegar la persona. O sea, que yo le digo, tú estás mal por esto y tendrías que estar bien por esto. Y una amiga decía, no viéndome a mí. O sea, pero además cuando yo me tomo el derecho, él dice por ahí, nadie sabe lo suficiente del corazón como para decirle a alguien cómo ha de vivir. Y eso es lo que pasa con los economistas, que nos dicen cómo nos desarrollemos, con los ingenieros, cómo distribuyamos el terreno de un país, y por eso vienen los desastres, ¿no? Porque realmente no hay un proceso, que es lo que llamamos en facilitación, de crear autonomías. O sea, que los pueblos, las comunidades y las personas creen su propio proceso autonómico para crear el mundo que les corresponde a ellos. Hay como un juicio ahí velado de qué es lo que debe de estar bien, ¿no? Por eso los zapatistas dicen, otros mundos son posibles, no los que nos viene a decir el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí está el ejemplo, el Fondo Monetario que nos dice, devalúela abran más pozos de fracking, háganle así, y nosotros ahí seguimos y después pagamos las consecuencias, ¿no? En vez de generar un desarrollo autónomo siguiendo pues lo que es apropiado para nosotros, pero eso tiene un punto, requiere
un interés y un trabajo personal. Hacerse cargo y de conciencia, exacto. Por eso en el Qigong y en el trabajo de salutogénesis, la conciencia es la raíz de todo el trabajo que hacemos. Y esa no se piensa, sino esa se trabaja desde la experiencia. Es un empoderamiento tanto de tu cuerpo como de tus emociones, de tu alma. O sea, el saber no viene de afuera, sino viene de adentro. Exacto. Exacto. Y es un trabajo, como dice Ivan Illich, es un empoderamiento que implica una actitud política. Hay una política profunda, porque el empoderamiento, como lo dice, tiene que ver con el poder. Y eso que estabas comentando y esto que estamos hablando es la aplicación de un poder dominatorio, de un ente que tiene más poder sobre otro ente que tiene menos poder, y que, como dice Ivan Illich, los profesionistas, y esto se oye muy feo, somos creadores de clientes, ¿no? Ya lo he mencionado, lo llama profesiones inhabilitantes. O sea, es muy loco, pero tiene un componente, o sea, al ejercer yo mi profesión de una manera patriarcal, estoy contribuyendo a la inhabilitación de mi cliente. Y eso es desde una terapia o la crianza de mi hijo, ¿no?, hasta a nivel planetario, ¿no? Es el trabajo de los profesionales que nos indoctrinan para crear clientes e inhabilitar a nuestros clientes, en vez de ser capaces de generar procesos de autonomía, ¿verdad? Claro que son importantes los profesionistas. Por cierto, no somos los grandes sabios ni los que tenemos las respuestas del mundo, pero no de la manera en que generemos una inhabilitación de las personas y de las comunidades.